Hare Krishna, bienvenidos a todos, comenzando con la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita Adilila. Introducción. Presentado originalmente como 5 conferencias matutinas sobre el Chaitanya Charitamrita, la biografía autorizada del Señor Chaitanya Mahaprabhu por Krishnadasa Kaviraj Goswami ante la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, Ciudad de Nueva York, del 10 al 14 de abril de 1967. La palabra Chaitanya significa fuerza viviente. Charita significa carácter y Amrita significa inmortal. Como entidades vivientes nosotros podemos movernos, pero una mesa no puede hacerlo porque no posee fuerza viviente. El movimiento y la actividad pueden considerarse signos o síntomas de la fuerza viviente. De hecho, puede decirse que no puede haber actividad sin la fuerza viviente. Aunque la fuerza viviente está presente en la condición material, esta condición no es Amrita inmortal. Las palabras Chaitanya Charitamrita entonces pueden traducirse como el carácter de la fuerza viviente en la inmortalidad. Pero ¿cómo se manifiesta esa fuerza viviente de manera inmortal? Ni el hombre ni ninguna otra criatura de este universo material la manifiestan, pues ninguno de nosotros es inmortal en estos cuerpos. Poseemos la fuerza viviente, realizamos actividades y somos inmortales por naturaleza y constitución, pero la condición material en la que nos hemos sido puestos no permite que se manifieste nuestra inmortalidad. En el Katha Upanishad se afirma que la eternidad y la fuerza viviente nos pertenecen tanto a nosotros como a Dios. Aunque esto es cierto en el sentido de que tanto Dios como nosotros somos inmortales, hay una diferencia. Como entidades vivientes realizamos muchas actividades, pero tenemos la tendencia a caer en la naturaleza material. Dios no tiene esa tendencia. Siendo todopoderoso, nunca queda bajo el control de la naturaleza material. De hecho, la naturaleza material no es más que una manifestación de sus inconcebibles energías. Una analogía nos ayudará a entender la diferencia entre nosotros y Dios. Desde el suelo podemos ver solo nubes en el cielo, pero si volamos por encima de ellas podemos ver el sol brillando. Desde el cielo los rascacielos y las ciudades parecen muy pequeños. De manera similar, desde la posición de Dios, toda esta creación material es insignificante. La entidad viviente tiende a descender desde las alturas, donde todo puede verse en perspectiva. Dios, sin embargo, no tiene esa tendencia. El Señor Supremo no está sujeto a caer en la ilusión maya, así como el sol no está sujeto a caer bajo las nubes. Los filósofos impersonalistas mayavadis sostienen que tanto la entidad viviente como Dios mismo están bajo el control de Maya cuando vienen a este mundo material. Esta es la falacia de su filosofía. Por lo tanto, no se debe considerar al Señor Chaitanya Mahaprabhu como uno de nosotros. Él es Krishna mismo, la entidad viviente suprema, y como tal nunca cae bajo la nube de Maya. Krishna, sus expansiones e incluso sus devotos superiores nunca caen en las garras de la ilusión. El Señor Chaitanya vino a la tierra simplemente para predicar Krishna Bhakti, el amor por Krishna. En otras palabras, Él es el Señor Krishna mismo, enseñando a las entidades vivientes la forma correcta de acercarse a Krishna. Él es como un maestro que al ver a un estudiante que no lo hace bien, toma un lápiz y escribe diciendo: hazlo así, A, B, C. A partir de esto, uno no debe pensar tontamente que el maestro está aprendiendo el abecedario. De manera similar, aunque el Señor Chaitanya aparece bajo la apariencia de un devoto, no debemos pensar tontamente que Él es un ser humano común. Siempre debemos recordar que el Señor Chaitanya es Krishna, Dios mismo, enseñándonos cómo volvernos conscientes de Krishna, y debemos estudiarlo bajo esa luz. En el Bhagavad Gita 18.66 el Señor Krishna dice: abandona todas tus tonterías y entrégate a mí, yo te protegeré. Decimos: oh, rendirse, pero tengo tantas responsabilidades. Y Maya, la ilusión, nos dice: no lo hagas,
o te escaparás de mis garras. Quédate en mis garras y te daré una patada. Es un hecho que Maya nos patea constantemente tal como la burra patea en la cara al asno macho cuando tiene relaciones sexuales. De manera similar, los gatos y los perros siempre están peleando y gimiendo cuando tienen relaciones sexuales. Incluso un elefante en la jungla es atrapado por una elefanta amaestrada que lo conduce a un pozo. Debemos aprender observando estos trucos de la naturaleza. Maya tiene muchas maneras de atraparnos y su grillete más fuerte es el femenino. Por supuesto, en realidad no somos ni masculino ni femenino, pues estas designaciones se refieren únicamente a la vestimenta exterior del cuerpo. En realidad todos somos sirvientes de Krishna, pero en la vida condicionada estamos encadenados por cadenas de hierro en la forma de hermosas mujeres. Así pues, todo varón está atado por el sexo y por lo tanto aquel que desee liberarse de las garras materiales debe aprender primero a controlar el impulso sexual. El sexo sin restricciones lo pone a uno completamente en las garras de la ilusión. El señor Chaitanya Mahaprabhu renunció oficialmente a esta ilusión a la edad de 24 años, aunque su esposa tenía 16 y su madre 70, y él era el único varón de la familia. Aunque era un brahmana y no era rico, adoptó sannyasa, la orden de vida de renuncia, y de ese modo se liberó del enredo familiar. Si deseamos volvernos plenamente conscientes de Krishna, tenemos que abandonar los grilletes de Maya. O si permanecemos con Maya, debemos vivir de tal manera que no estemos sujetos a la ilusión, como lo hicieron muchos de los hombres casados que se encontraban entre los devotos más cercanos del señor Chaitanya. Sin embargo, el señor Chaitanya fue muy estricto con sus seguidores de la orden de renuncia. Incluso desterró a Haridasa, el menor, un importante líder de Kirtana, por mirar lujuriosamente a una mujer. El Señor le dijo: estás viviendo conmigo en la orden de renuncia y aún así estás mirando a una mujer con lujuria. Otros devotos del Señor le habían pedido que perdonara a Haridasa, pero él respondió: todos ustedes pueden perdonarlo y vivir con él, yo viviré solo. Por otra parte, cuando el Señor se enteró de que la esposa de uno de sus devotos casados estaba embarazada, pidió que se le diera al bebé un nombre auspicioso. Así, mientras que el Señor aprobaba que los jefes de familia tuvieran relaciones sexuales reguladas, era como un rayo con aquellos en la orden de renuncia que trataban de hacer trampa mediante el método conocido como beber agua bajo el agua mientras se bañaban en un día de ayuno. En otras épocas, él no toleraba ninguna hipocresía entre sus seguidores. En el Chaitanya Charitamrita aprendemos que el señor Chaitanya enseñó a la gente a romper los grilletes de Maya y volverse inmortal. Así pues, como se mencionó anteriormente, el título puede traducirse correctamente como el carácter de la fuerza viviente en la inmortalidad. La suprema fuerza viviente es la suprema personalidad de Dios. Él también es la entidad suprema. Hay innumerables entidades vivientes y todas ellas son individuos. Esto es muy fácil de entender. Todos somos individuales en nuestros pensamientos y deseos, y el Señor Supremo también es una persona individual. Sin embargo, Él es diferente en el sentido de que es el líder a quien nadie puede superar. Entre las diminutas entidades vivientes, un ser puede superar a otro en una u otra capacidad. Al igual que cada una de las entidades vivientes, el Señor es un individuo, pero es diferente en el sentido de que es el individuo supremo. Dios también es infalible y por eso en el Bhagavad Gita se le llama Achyuta, que significa el que nunca cae. Este nombre es apropiado porque en el Bhagavad Gita Arjuna cae en la ilusión, pero Krishna no. Krishna mismo revela su infalibilidad cuando le dice a Arjuna: cuando aparezco en este mundo lo hago mediante mi propia potencia interna. Bhagavad Gita 4.6. Así pues, no debemos pensar que Krishna está dominado por la potencia material cuando está en el mundo material. Ni Krishna ni sus encarnaciones quedan jamás bajo el control de la naturaleza material. Son totalmente libres. De hecho, en el Srimad Bhagavatam se define a aquel que tiene una naturaleza divina como aquel que no se ve afectado por las modalidades de la naturaleza material, aunque se encuentre en ella. Si incluso un devoto puede alcanzar esa libertad, entonces, ¿qué decir del Señor Supremo? La verdadera pregunta es: ¿cómo podemos permanecer libres de contaminación material mientras estamos en el mundo material? Srila Rupa Goswami explica que podemos permanecer libres de contaminación material mientras estemos en el mundo si simplemente hacemos de nuestra ambición servir a Krishna.
Uno puede entonces preguntar justificadamente ¿cómo puedo servir? No se trata simplemente de una cuestión de meditación, que es tan solo una actividad de la mente, sino de realizar un trabajo práctico para Krishna. En ese trabajo no debemos dejar ningún recurso sin utilizar. Todo lo que haya, todo lo que tengamos debe utilizarse para Krishna. Podemos utilizar todo, máquinas de escribir, automóviles, aviones, misiles. Si simplemente le hablamos a la gente acerca del proceso de conciencia de Krishna, también estamos prestando servicio. Si nuestra mente, nuestros sentidos, nuestra palabra, nuestro dinero y nuestras energías se emplean de esa manera en el servicio de Krishna, ya no estaremos en la naturaleza material. En virtud de la conciencia espiritual o conciencia de Krishna, trascendemos el plano de la naturaleza material. Es un hecho que Krishna, sus expansiones y sus devotos, es decir, aquellos que trabajan para él, no están en la naturaleza material, aunque la gente con un escaso acopio de conocimiento crea que sí lo están. El Chaitanya Charitamrita enseña que el alma espiritual es inmortal y que nuestras actividades en el mundo espiritual también son inmortales. Los Mayavadis, que sostienen la opinión de que el absoluto es impersonal y sin forma, sostienen que un alma realizada no tiene necesidad de hablar. Pero los Vaishnavas, devotos de Krishna, sostienen que cuando uno alcanza el estado de la realización, realmente comienza a hablar. Anteriormente solo hablamos tonterías, dice el Vaishnava. Ahora comencemos nuestras verdaderas conversaciones acerca de Krishna. En apoyo de su opinión de que los autorrealizados permanecen en silencio, a los Mayavadis les gusta utilizar el ejemplo del cántaro de agua, sosteniendo que cuando un cántaro no está lleno de agua hace un sonido, pero que cuando está lleno no hace ningún sonido. Pero somos cántaros de agua, ¿cómo podemos compararnos con ellos? Una buena analogía utiliza tantas similitudes como sea posible entre dos objetos. Un cántaro de agua no es una fuerza viviente activa, pero nosotros sí. La meditación en silencio permanente puede ser adecuada para un cántaro de agua, pero no para nosotros. De hecho, cuando un devoto se da cuenta de lo mucho que tiene que decir acerca de Krishna, las 24 horas del día no son suficientes. El necio es elogiado mientras no habla, pues cuando rompe su silencio su falta de conocimiento queda expuesta. El Chaitanya Charitamrita muestra que hay muchas cosas maravillosas para descubrir al glorificar al Supremo. Al comienzo del Chaitanya Charitamrita, Krishnadasa Kaviraj Goswami escribe: ofrezco mis respetos a mis maestros espirituales. Aquí utiliza el plural para indicar la sucesión discipular. No ofrece reverencia solo a un maestro espiritual, sino a todo el Parampara, la cadena de sucesión discipular que comienza con el propio Señor Krishna. De este modo, el autor se dirige al Guru en plural para mostrar el máximo respeto por todos sus maestros espirituales predecesores. Después de ofrecer reverencias a la sucesión discipular, el autor ofrece reverencias a todos los demás devotos, al propio Señor, a sus encarnaciones, a las expansiones de Dios y a la manifestación de la energía interna de Krishna. El Señor Chaitanya Mahaprabhu, a veces llamado Krishna Chaitanya, es la personificación de todos ellos. Él es Dios, Guru, devoto, encarnación, energía interna y expansión de Dios. Como su asociado Nityananda, Él es la primera expansión de Dios. Como Advaita, Él es una encarnación. Como Gadadhara, Él es la potencia interna. Y como Srivasa, Él es la entidad viviente marginal en el papel de un devoto. Así pues, no se debe pensar que Krishna está solo, sino que se debe considerar que existe eternamente con todas sus manifestaciones, como lo describe Ramanuja Acharya. En la filosofía Vishishtadvaita se considera que las energías, expansiones y encarnaciones de Dios son una unidad en la diversidad. En otras palabras, Dios no está separado de todo esto, todo junto es Dios. En realidad, el Chaitanya Charitamrita no está destinado a los novatos, pues es el estudio de posgrado del conocimiento espiritual. Lo ideal es empezar con el Bhagavad Gita y avanzar a través del Srimad Bhagavatam hasta el Chaitanya Charitamrita. Aunque todas estas grandes escrituras están en el mismo nivel absoluto, para efectos de estudio comparativo se considera que el Chaitanya Charitamrita está en el plano más elevado. Cada verso que contiene está compuesto a la perfección. En el segundo verso del Chaitanya Charitamrita, el autor ofrece reverencias al Señor Chaitanya y al Señor Nityananda. Los compara con el sol y la luna porque disipan la oscuridad del mundo material. En este caso, el sol y la luna han salido juntos.
En el mundo occidental, donde las glorias del Señor Chaitanya son relativamente desconocidas, uno puede preguntar quién es Krishna Chaitanya. El autor del Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadasa Kaviraj, responde a esa pregunta en el tercer verso de su libro. Por lo general, en los Upanishads se describe la suprema verdad absoluta de una manera impersonal, pero el aspecto personal de la verdad absoluta se menciona en el Isopanishad, donde encontramos el siguiente verso. Hirammayena patrena syatyasyapi hitam mukham tattvam pusham apabrinu satyadharmaya drishtaye. Oh mi Señor sustentador de todo lo que vive, tu verdadero rostro está cubierto por tu deslumbrante refulgencia. Por favor, quítate esa cubierta y muéstrate a tu devoto puro. Sri Isopanishad 15. Los impersonalistas no tienen el poder de ir más allá de la refulgencia de Dios y llegar a la personalidad de Dios de quien emana esa refulgencia. El Isopanishad es un himno a esa personalidad de Dios. No se niega al Brahman impersonal. También se lo describe, pero se revela que el Brahman es la deslumbrante refulgencia del cuerpo del Señor Krishna. En el Chaitanya Charitamrita aprendemos que el Señor Chaitanya es el propio Krishna. En otras palabras, Sri Krishna Chaitanya es la base del Brahman impersonal, el Paramatma o la superalma que está presente en el corazón de cada entidad viviente y en cada átomo del universo. No es más que la representación parcial del Señor Chaitanya. Por lo tanto, Sri Krishna Chaitanya, al ser la base tanto del Brahman como del Paramatma omnipresente, es la suprema personalidad de Dios. Como tal, Él está colmado de 6 supulencias: riqueza, fama, fuerza, belleza, conocimiento y renunciación. En resumen, debemos saber que Él es Krishna, Dios, y que nada es igual ni más grande que Él. No se puede concebir nada superior. Él es la persona suprema. Srila Rupa Goswami, un devoto confidencial a quien el Señor Chaitanya enseñó continuamente durante más de 10 días, escribió: Namo Mahabhatandaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Ofrezco mis respetuosas reverencias al Señor Supremo Shri Krishna Chaitanya, quien es más magnánimo que cualquier otro avatara, incluso que Krishna mismo, porque Él otorga libremente lo que nadie más ha dado jamás, el amor puro por Krishna. Las enseñanzas del Señor Chaitanya comienzan desde el punto de entrega a Krishna. Él no sigue los senderos del Karma Yoga, el Jnana Yoga o el Hatha Yoga, sino que comienza al final de la existencia material, en el punto en que uno abandona todo apego material. En el Bhagavad Gita, Krishna comienza sus enseñanzas distinguiendo el alma de la materia, y en el capítulo 18 concluye en el punto en el que el alma se entrega a Dios con devoción. Los Mayavadis quisieran que toda la charla cesara allí, pero en ese punto la verdadera discusión apenas comienza. Como dice el Vedanta Sutra al comienzo mismo, Atato Brahma Jijnasa, comencemos ahora a indagar acerca de la suprema verdad absoluta. De esta manera, Rupa Goswami alaba al Señor Chaitanya como la encarnación más magnífica de todas, pues Él otorga el mayor regalo al enseñar la forma más elevada de servicio devocional. En otras palabras, Él responde las preguntas más importantes que cualquiera pueda hacer. Existen diferentes etapas de servicio devocional y de comprensión de Dios. Estrictamente hablando, todo aquel que acepta la existencia de Dios se sitúa en el servicio devocional. Reconocer que Dios es grande es algo, pero no mucho. El Señor Chaitanya, predicando como acharya, un gran maestro, enseñó que podemos entrar en una relación con Dios y llegar a ser realmente su amigo, padre o amante. En el Bhagavad Gita, Krishna le mostró a Arjuna su forma universal porque Arjuna era su muy querido amigo. Sin embargo, al ver a Krishna como el Señor de los universos, Arjuna le pidió a Krishna que perdonara la familiaridad de su amistad. El Señor Chaitanya va más allá de ese punto. A través del Señor Chaitanya podemos llegar a ser amigos de Krishna y no habrá límites para esa amistad. Podemos volvernos amigos de Krishna sin temor reverencial ni adoración, sino con completa libertad. Incluso podemos relacionarnos con Dios como su padre o su madre. Esta es la filosofía no solo del Chaitanya Charitamrita, sino también del Srimad Bhagavatam. No hay otras escrituras en el mundo en las que se trate a Dios como el hijo de un devoto. Por lo general se considera a Dios como el Padre Todopoderoso que satisface las demandas de sus hijos.
Sin embargo, los grandes devotos a veces tratan a Dios como un hijo en la ejecución de su servicio devocional. El hijo exige y el padre y la madre satisfacen, y al satisfacer a Krishna, el devoto se vuelve como un padre o una madre. En lugar de tomar de Dios, le damos a Dios. Fue en esa relación que la madre de Krishna, Yashoda, le dijo al Señor: «Toma, come esto o morirás, come bien». De esta manera, Krishna, aunque es el propietario de todo, depende de la misericordia de su devoto. Este es un nivel de amistad excepcionalmente elevado, en el que el devoto realmente cree que es el padre o la madre de Krishna. Sin embargo, el mayor regalo del Señor Chaitanya fue su enseñanza de que Krishna puede ser tratado como nuestro amante. En esta relación, el Señor se apega tanto a su devoto que expresa su incapacidad para corresponderle. Krishna estaba tan en deuda con las gopis, las pastorcillas de vacas de Vrindavana, que se sentía incapaz de corresponderles su amor. «No puedo corresponderles su amor», les dijo, «no tengo más bienes que darles». Chaitanya Mahaprabhu ofreció servicio devocional en esta plataforma más elevada y excelente de amante llamado, que nunca había sido dada por ninguna encarnación o acharya anterior. Por eso Krishnadasa Kaviraj, citando a Srila Rupa Goswami, escribe en el cuarto verso de su libro: «El Señor Chaitanya es Krishna de tez amarilla y es Sachitananda, el hijo de Madre Sachi. Es la personalidad más caritativa porque vino a transmitir a todo el mundo el Krishna Prema, el amor puro por Krishna. Que siempre lo mantengan en sus corazones, será fácil entender a Krishna a través de él». A menudo hemos oído la frase amor por Dios. ¿Hasta qué punto puede desarrollarse realmente ese amor por Dios? Se puede aprender de la filosofía Vaishnava. El conocimiento teórico del amor por Dios se puede encontrar en muchos lugares y en muchas escrituras, pero lo que ese amor por Dios es en realidad y cómo se desarrolla se puede encontrar en las escrituras Vaishnavas. Es el desarrollo único y más elevado del amor por Dios que nos da Chaitanya Mahaprabhu. Incluso en este mundo material podemos tener un poco de sentimiento de amor. ¿Cómo es posible? Se debe a la presencia de nuestro amor original por Dios. Todo lo que encontramos en nuestra experiencia en esta vida condicionada está situado en el Señor Supremo, que es la fuente última de todo. En nuestra relación original con el Señor Supremo hay amor verdadero y ese amor se refleja de forma pervertida a través de las condiciones materiales. Nuestro amor verdadero es continuo e interminable, pero como ese amor se refleja de forma pervertida en este mundo material, carece de continuidad y es embriagador. Si queremos amor verdadero y trascendental, tenemos que transferir nuestro amor al objeto supremo de amor, Krishna, la suprema personalidad de Dios. Ese es el principio básico del proceso de conciencia de Krishna. En la conciencia material tratamos de amar aquello que no es digno de ser amado en absoluto. Damos nuestro amor a los gatos y a los perros corriendo el riesgo de que en el momento de la muerte pensemos en ellos y en consecuencia nazcamos en una familia de gatos o perros. Nuestra conciencia en el momento de la muerte determina nuestra próxima vida. Esa es una de las razones por las que las escrituras védicas hacen hincapié en la castidad de las mujeres. Si una mujer está muy apegada a su marido, en el momento de la muerte pensará en él y en la siguiente vida será promovida a un cuerpo de hombre. Por lo general, la vida de un hombre es mejor que la de una mujer porque el hombre suele tener mejores facilidades para comprender la ciencia espiritual. Pero el proceso de conciencia de Krishna es tan bueno que no hace distinción entre hombre y mujer. En el Bhagavad Gita 9.32 el Señor Krishna dice: todo aquel que se refugia en mí, ya sea una mujer, un Shudra, un Vaishya o cualquier otra persona de bajo nacimiento, con seguridad logrará mi asociación. Esta es la garantía de Krishna. Chaitanya Mahaprabhu nos informa que en todos los países y en todas las escrituras hay algún indicio de amor por Dios, pero nadie sabe qué es realmente el amor por Dios. Sin embargo, las escrituras védicas son diferentes, en el sentido de que pueden dirigir al individuo en la forma correcta de amar a Dios. Otras escrituras no dan información acerca de cómo se puede amar a Dios, ni tampoco definen ni describen realmente qué o quién es realmente la divinidad. Aunque promueven oficialmente el amor por Dios, no tienen ni idea de cómo llevarlo a cabo. Pero Chaitanya Mahaprabhu da una demostración práctica de cómo amar a Dios en una relación conyugal. En el papel de Srimati Radharani, Chaitanya Mahaprabhu trató de amar a Krishna como Radharani lo amaba. Krishna siempre se asombraba del amor de Radharani. ¿Cómo es que Radharani me da tanto placer?, preguntaba. Para estudiar a Radharani, Krishna vivió en el papel de ella y trató de entenderse a sí mismo. Ese es el secreto de la encarnación del Señor Chaitanya. Chaitanya Mahaprabhu es Krishna,
pero ha asumido el amor y el papel de Radharani para mostrarnos cómo amar a Krishna. Así, el autor escribe en el quinto verso: ofrezco mis respetuosas reverencias al Señor Supremo, que está absorto en los pensamientos de Radharani. Esto plantea la cuestión de quién es Srimati Radharani y qué es Radha Krishna. En realidad, Radha Krishna es el intercambio de amor, pero no el amor común. Krishna tiene inmensas potencias, de las cuales tres son las principales: la potencia interna, la externa y la marginal. En la potencia interna hay tres divisiones: Sambit, Hladini y Sandini. La potencia Hladini es la potencia de placer de Krishna. Todas las entidades vivientes tienen esta potencia de búsqueda de placer, pues todos los seres están tratando de obtener placer. Esta es la naturaleza misma de la entidad viviente. En la actualidad estamos tratando de disfrutar de nuestra potencia de placer por medio del cuerpo en la condición material. Mediante el contacto corporal tratamos de obtener placer de los objetos materiales de los sentidos, pero no debemos albergar la absurda idea de que Krishna, que siempre es espiritual, también trata de buscar placer en este plano material. En el Bhagavad Gita, Krishna describe el universo material como un lugar temporal lleno de miserias. ¿Por qué entonces buscaría placer en la materia? Él es la superalma, el espíritu supremo, y su placer está más allá de la concepción material. Para aprender cómo disfruta Krishna del placer, debemos estudiar los primeros 9 cantos del Srimad Bhagavatam. Luego debemos estudiar el 10º canto, en el que la potencia de placer de Krishna se manifiesta en sus pasatiempos con Radharani y las doncellas de Braja. Desafortunadamente, la gente poco inteligente se vuelve de inmediato hacia los juegos de Krishna en el Dashama Skanda, el 10º canto. El hecho de que Krishna abrace a Radharani o su danza con las pastorcillas de vacas en la danza rasa, por lo general no son comprendidos por los hombres comunes, porque consideran esos pasatiempos a la luz de la lujuria mundana. Ellos piensan neciamente que Krishna es como ellos y que él abraza a las gopis tal como un hombre común abraza a una jovencita. Algunas personas se interesan en Krishna porque creen que su religión permite la entrega al sexo. Eso no es Krishna Bhakti, amor por Krishna, sino Prakrita Sahajiya, lujuria materialista. Para evitar esos errores debemos entender lo que realmente es Radha Krishna. Radha y Krishna exhiben sus potencias a través de la energía interna de Krishna. La potencia de placer de la energía interna de Krishna es un tema sumamente difícil, y a menos que uno entienda lo que Krishna es capaz de entenderlo. Krishna no obtiene ningún placer en este mundo material, pero tiene una potencia de placer. Como somos partes integrales de Krishna, la potencia de placer también está dentro de nosotros. Pero estamos tratando de exhibir esa potencia de placer en la materia. Krishna, sin embargo, no hace ese vano intento. El objeto de la potencia de placer de Krishna es Radharani. Krishna exhibe su potencia como Radharani y luego se ocupa en aventuras amorosas con ella. En otras palabras, Krishna no obtiene placer de esta energía externa, sino que exhibe su energía interna, su potencia de placer como Radharani, y luego disfruta con ella. De ese modo, Krishna se manifiesta como Radharani para disfrutar de su potencia de placer interna. De las muchas extensiones, expansiones y encarnaciones del Señor, esa potencia de placer es la principal y la más importante. No es que Radharani esté separada de Krishna. Radharani también es Krishna, pues no hay diferencia entre la energía y el energético. Sin energía, el energético no tiene sentido, y sin energético no hay energía. De manera similar, sin Radha no hay sentido para Krishna, y sin Krishna no hay sentido para Radha. Debido a esto, la filosofía Vaishnava, en primer lugar, rinde reverencias y adora la potencia de placer interna del Señor Supremo. Por eso al Señor y a su potencia siempre se le llama Radha Krishna. De manera similar, quienes adoran a Narayana primero pronuncian el nombre de Lakshmi como Lakshmi Narayana. De manera similar, quienes adoran al Señor Rama primero pronuncian el nombre de Sita. En cualquier caso, Sita Rama, Radha Krishna, Lakshmi Narayana. La potencia siempre viene primero. Radha y Krishna son uno, y cuando Krishna desea disfrutar del placer se manifiesta como Radharani. El intercambio espiritual de amor entre Radha y Krishna es la verdadera manifestación de la potencia interna de placer de Krishna.
Aunque hablamos de cuándo Krishna desea, no podemos decir exactamente cuándo lo hizo. Solo hablamos de esa manera porque en la vida condicionada suponemos que todo tiene un comienzo. Sin embargo, en la vida espiritual todo es absoluto y por lo tanto no hay ni comienzo ni fin. Sin embargo, para entender que Radha y Krishna son uno y que también se dividen, la pregunta ¿cuándo? Viene automáticamente a la mente. Cuando Krishna deseó disfrutar de su potencia de placer, se manifestó en la forma separada de Radharani, y cuando quiso entenderse a sí mismo por medio de Radha, se unió a Radharani y esa unificación se denomina el Señor Chaitanya. Todo esto lo explica Srila Krishnadasa Kaviraj en el 5º verso del Chaitanya Charitamrita. En el verso siguiente el autor explica con más detalle por qué Krishna adoptó la forma de Chaitanya Mahaprabhu. Krishna deseaba conocer la gloria del amor de Radha. ¿Por qué está ella tan enamorada de mí?, preguntó Krishna. ¿Cuál es mi cualidad especial que la atrae tanto? ¿Y cuál es la verdadera forma en que ella me ama? Parece extraño que Krishna, como el Supremo, se sienta atraído por el amor de alguien. Un hombre busca el amor de una mujer porque es imperfecto, le falta algo. El amor de una mujer, esa potencia y placer está ausente en el hombre y por lo tanto el hombre desea una mujer. Pero ese no es el caso de Krishna, quien es pleno en sí mismo. Así Krishna expresó su sorpresa. ¿Por qué me siento atraído por Radharani? Y cuando Radharani siente mi amor, ¿qué es lo que en realidad siente? Para saborear la esencia de ese intercambio amoroso, Krishna hizo su aparición de la misma manera que la luna aparece en el horizonte del mar. Así como la luna se produjo por el batido del mar, por el batido de los asuntos amorosos espirituales, apareció la luna de Chaitanya Mahaprabhu. En verdad, la tez del Señor Chaitanya era dorada tal como el brillo de la luna. Aunque se trata de un lenguaje figurado, transmite el significado que hay detrás de la aparición de Chaitanya Mahaprabhu. El significado completo de su aparición se explicará en capítulos posteriores. Después de ofrecerle sus respetos al Señor Chaitanya, Krishnadasa Kaviraj comienza a ofrecérselos al Señor Nityananda en el 7º verso del Chaitanya Charitamrita. El autor explica que el Señor Nityananda es Balarama, que es el origen de Mahavishnu. La primera expansión de Krishna es Balarama, una parte del cual se manifiesta como Sankarsana, quien luego se expande como Pradyumna. De esa manera se producen muchísimas expansiones. Aunque hay muchas expansiones, el Señor Sri Krishna es el origen, como se confirma en la Brahma Samhita. Él es como la vela original de la cual se encienden muchas y miles y millones de velas. Aunque se puede encender cualquier cantidad de vela, la vela original aún conserva su identidad como el origen. De esa manera, Krishna se expande en muchísimas formas y todas esas expansiones se denominan Vishnu Tattva. Vishnu es una gran luz y nosotros somos luces pequeñas, pero todos somos expansiones de Krishna. Cuando es necesario crear los universos materiales, Vishnu se expande como Mahavishnu. Mahavishnu se acuesta en el océano causal y respira todos los universos por sus fosas nasales. Así de Mahavishnu y del océano causal surgen todos los universos y todos estos universos, incluido el nuestro, flotan en el océano causal. En relación con esto existe la historia de Vamana, quien cuando dio 3 pasos metió su pie a través de la cubierta de este universo. El agua del océano causal fluyó a través del agujero que hizo su pie y se dice que esa agua se convirtió en el río Ganges. Por lo tanto, el Ganges es aceptado como el agua más sagrada de Vishnu y es adorada por todos los hindúes desde los Himalayas hasta la bahía de Bengala. Mahavishnu es en realidad una expansión de Balarama, quien es la primera expansión de Krishna y en los pasatiempos de Vrindavana, su hermano. En el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, la palabra Rama se refiere a Balarama. Puesto que el Señor Nityananda es Balarama, Rama también se refiere al Señor Nityananda. De este modo, Hare Krishna, Hare Rama se dirige no solo a Krishna y Balarama, sino también al Señor Chaitanya y al Señor Nityananda. El tema principal del Chaitanya Charitamrita es lo que está más allá de esta creación material. La expansión material cósmica se denomina Maya, ilusión, porque no tiene existencia eterna.
Como a veces se manifiesta y a veces no, se la considera ilusoria. Pero más allá de esta manifestación temporal hay una naturaleza superior que se indica en el Bhagavad Gita 8.20. Parastasmat tu bhavo nyo vyaktat sanatana yasa sarvesho bhuteshu nasyatsu navinashati. Sin embargo, existe otra naturaleza no manifestada que es eterna y trascendental a esta materia manifestada y no manifestada. Es suprema y nunca se aniquila. Cuando todo en este mundo se aniquila, esa parte permanece como es. El mundo material tiene un estado manifestado, vyakta, y un estado potencial no manifestado, avyakta. La naturaleza suprema está más allá tanto de la naturaleza material manifestada como de la no manifestada. Esta naturaleza superior puede entenderse como la fuerza viviente que está presente en los cuerpos de todas las criaturas vivientes. El cuerpo mismo está compuesto de naturaleza inferior, materia, pero es la naturaleza superior la que mueve el cuerpo. El síntoma de esa naturaleza superior es la conciencia. Así, en el mundo espiritual, donde todo está compuesto de la naturaleza superior, todo es consciente. En el mundo material hay objetos inanimados que no son conscientes, pero en el mundo espiritual nada es inanimado. Allí una mesa es consciente, la tierra es consciente, los árboles son conscientes, todo es consciente. No es posible imaginar hasta dónde se extiende esta manifestación material. En el mundo material todo se calcula por imaginación o por algún método imperfecto. Pero las escrituras védicas dan información real de lo que se encuentra más allá del universo material. Puesto que no es posible obtener información de nada más allá de esta naturaleza material por medios experimentales, aquellos que solo creen en el conocimiento experimental pueden dudar de las conclusiones védicas, pues esas personas ni siquiera pueden calcular hasta dónde se extiende este universo, ni pueden llegar muy lejos en el universo mismo. Lo que está más allá de nuestro poder de concepción se llama achintya, inconcebible. Es inútil discutir o especular acerca de lo inconcebible. Si algo es verdaderamente inconcebible, no está sujeto a especulación o experimentación. Nuestra energía es limitada y nuestra percepción sensorial es limitada. Por lo tanto, debemos confiar en las conclusiones védicas con respecto a ese tema que es inconcebible. El conocimiento de la naturaleza superior debe simplemente aceptarse sin discusión. ¿Cómo es posible discutir algo acerca a lo que no tenemos acceso? El método para comprender el tema trascendental lo da el propio Señor Krishna en el Bhagavad Gita, donde Krishna le dice a Arjuna al comienzo del 4º capítulo: Imam vivas bate yogan proktavam aham avyayam vivas vam manave praha manur ikshasva kabe bravit. Yo le enseñé esta ciencia imperecedera del yoga al dios del sol, Vishvavam. Y Vishvavan se lo enseñó a Manu, el padre de la humanidad, y Manu a su vez se lo enseñó a Ishvaku. Bhagavad Gita 4.1. Este es el método de parampara o sucesión discipular. De manera similar, el Srimad Bhagavatam explica que Krishna impartió conocimiento en el corazón de Brahma, el primer ser creado en el universo. Brahma impartió esas lecciones a su discípulo Narada y Narada impartió ese conocimiento a su discípulo Vyasadeva. Vyasadeva se lo impartió a Madhvaracharya y Madhvaracharya el conocimiento descendió a Madhavendra Puri y luego a Ishvara Puri, de este a Chaitanya Mahaprabhu. Uno podría preguntar que si Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo, ¿por qué necesitaba un maestro espiritual? Por supuesto que no necesitaba un maestro espiritual, pero como estaba desempeñando el papel de Acharya, aquel que enseña con el ejemplo, aceptó un maestro espiritual. Incluso el propio Krishna aceptó un maestro espiritual, pues ese es el sistema. De esa manera el Señor da el ejemplo a los hombres. Sin embargo, no debemos pensar que el Señor elige un maestro espiritual porque le falta conocimiento. Él simplemente está recalcando la importancia de aceptar la sucesión discipular. El conocimiento que se enseña en esa sucesión discipular en realidad proviene del propio Señor, y si el conocimiento desciende sin interrupciones es perfecto. Aunque no estemos en contacto con la personalidad original que impartió primero el conocimiento, podemos recibir el mismo conocimiento a través de este proceso de transmisión.
En el Srimad Bhagavatam se afirma que Krishna, la verdad absoluta, la personalidad de Dios, transmitió conocimiento trascendental al corazón de Brahma. Esta es entonces una de las formas en que se recibe el conocimiento, a través del corazón. Así pues, hay dos procesos mediante los cuales se puede recibir conocimiento. Uno depende directamente de la suprema personalidad de Dios, que está situado como la superalma dentro del corazón de todas las entidades vivientes, y el otro depende del Guru o maestro espiritual, que es una expansión de Krishna. De modo que Krishna transmite información tanto desde dentro como desde fuera. Simplemente tenemos que recibirla. Si el conocimiento se recibe de esa manera, no importa si es inconcebible o no. En el Srimad Bhagavatam se da una gran cantidad de información acerca de los sistemas planetarios Vaikunta que están más allá del universo material. De manera similar, en el Chaitanya Charitamrita se da una gran cantidad de información inconcebible. Cualquier intento de llegar a esa información mediante el conocimiento experimental fracasará. El conocimiento simplemente tiene que ser aceptado. De acuerdo con el método védico, el Shabda o sonido trascendental se considera una evidencia. El sonido es muy importante en la comprensión védica porque si es puro, se acepta como autoritativo. Incluso en el mundo material aceptamos una gran cantidad de información enviada de miles de kilómetros por teléfono o radio. De esa manera también aceptamos el sonido como evidencia en nuestra vida diaria. Aunque no podemos ver al informante, aceptamos su información como válida sobre la base del sonido. La vibración del sonido entonces es muy importante en la transmisión del conocimiento védico. Los Vedas nos informan que más allá de esta manifestación cósmica hay extensos planetas en el cielo espiritual. Esta manifestación material se considera solo como una pequeña porción de la creación total. La manifestación material incluye no solo este universo, sino también innumerables otros, pero todos los universos materiales combinados constituyen solo una cuarta parte de la creación total. Las 3/4 partes restantes están situadas en el cielo espiritual. En ese cielo flotan innumerables planetas y estos se denominan Vaikuntalokas. En cada Vaikuntaloka, Narayana preside con sus 4 expansiones Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha y Vasudeva. Este Sankarsana, afirma Krishnadasa Kaviraj en el 8º verso del Chaitanya Charitamrita, es el Señor Nityananda. Como se dijo antes, el Señor manifiesta los universos materiales en la forma de Mahavishnu. Tal como un esposo y una esposa se combinan para engendrar descendencias, Mahavishnu se combina con su esposa Maya o la naturaleza material. Esto se confirma en el Bhagavad Gita 14.4, donde Krishna afirma: Sarva yonishu kaunteya murtaya sambhavantiya tasam brahma mahayonir ahambisha pradapita. Debe entenderse que todas las especies de vida, oh hijo de Kunti, son posibles por el nacimiento en esta naturaleza material y que yo soy el Padre que da la simiente. Vishnu fecunda a Maya, la naturaleza material con solo mirarla. Este es el método espiritual. En el plano material estamos limitados a fecundar únicamente con una parte particular de nuestro cuerpo, pero el Señor Supremo, Krishna o Mahavishnu, puede fecundar con cualquier parte. Con solo mirar al Señor puede concebir incontables entidades vivientes en el vientre de la naturaleza material. La Brahma Samhita confirma que el cuerpo espiritual del Señor Supremo es tan poderoso que cualquier parte de su cuerpo puede realizar las funciones de cualquier otra parte. Nosotros solo podemos tocar con las manos o la piel, pero Krishna puede tocar con solo mirarla. Nosotros solo podemos ver con los ojos, no podemos tocar ni oler con ellos. Sin embargo, Krishna puede oler y también comer con sus ojos. Cuando se le ofrece comida a Krishna, no lo vemos comer, sino que come simplemente con mirar la comida. No podemos imaginar cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual, donde todo es espiritual. No es que Krishna no coma o que nos imaginemos que come. Él come de verdad, pero su forma de comer es diferente a la nuestra. Nuestro proceso de comer será similar al suyo cuando estemos completamente en el plano espiritual. En ese plano, cada parte del cuerpo puede actuar en nombre de cualquier otra parte. Vishnu no necesita nada para crear. No necesita a la diosa Lakshmi para dar a luz a Brahma, pues Brahma nace de una flor de loto que crece en el ombligo de Vishnu. La diosa Lakshmi se sienta a los pies de Vishnu y le sirve.
En este mundo material se necesita sexo para tener hijos, pero en el mundo espiritual un hombre puede tener tantos hijos como quiera sin tener que pedirle ayuda a su esposa. Así que allí no hay sexo. Como no tenemos experiencia con la energía espiritual, pensamos que el nacimiento de Brahma del ombligo de Vishnu es simplemente una historia ficticia. No somos conscientes de que la energía espiritual es tan poderosa que puede hacer cualquier cosa. La energía material depende de ciertas leyes, pero la energía espiritual es completamente independiente. En los poros de la piel de Mahavishnu residen como semillas incontables universos, y cuando él exhala, todos ellos se manifiestan. En el mundo material no tenemos experiencia de tal cosa, pero sí experimentamos un reflejo pervertido en el fenómeno de la transpiración. Sin embargo, no podemos imaginar la duración de un aliento de Mahavishnu, pues en un aliento se crean y se aniquilan todos los universos. Esto se afirma en la Brahma Samhita. El Señor Brahma vive solo durante la duración de un aliento y según nuestra escala de tiempo, 4.320 millones de años constituyen solo 12 horas para Brahma, y Brahma vive 100 de sus años. Sin embargo, toda la vida de Brahma está contenida en un aliento de Mahavishnu. Por lo tanto, no nos es posible imaginar el poder respiratorio de Mahavishnu, quien no es más que una manifestación parcial del Señor Nityananda. Esto lo explica el autor del Chaitanya Charitamrita en el 9º verso. En los versos 10º y 11º, Krishnadasa Kaviraj describe a Garbhodakashayi Vishnu y a Kshirodakashayi Vishnu, expansiones plenarias sucesivas de Mahavishnu. Brahma aparece sobre un loto que crece desde el ombligo de Garbhodakashayi Vishnu, y dentro del tallo de ese loto hay muchísimos sistemas planetarios. Luego Brahma crea toda la sociedad humana, la sociedad animal, todo. Kshirodakashayi Vishnu yace sobre el océano de leche que hay dentro del universo, del cual él es el controlador y sustentador. Así Brahma es el creador, Vishnu es el sustentador, y cuando llegue el momento de la aniquilación, Shiva acabará con todo. En los primeros 11 versos del Chaitanya Charitamrita, Krishnadasa Kaviraj Goswami habla de que el Señor Chaitanya Mahaprabhu es el propio Shri Krishna. La suprema personalidad de Dios y del Señor Nityananda es Balarama, la primera expansión de Krishna. Luego en los versos 12º y 13º describe a Advaitacharya, que es otro asociado principal del Señor Chaitanya Mahaprabhu y una encarnación de Mahavishnu. De modo que Advaitacharya también es el Señor, o más precisamente una expansión del Señor. La palabra Advaita significa no dual, y su nombre es así porque él no es diferente del Señor Supremo. También se le llama Acharya, maestro, porque difundió el cultivo de conciencia de Krishna. En ese sentido es como Chaitanya Mahaprabhu. Aunque el Señor Chaitanya es el propio Shri Krishna, apareció como devoto para enseñar a la gente en general cómo amar a Krishna. De manera similar, aunque Advaitacharya es el Señor, apareció solo para distribuir el conocimiento del cultivo de conciencia de Krishna. Por lo tanto, también es el Señor encarnado como devoto. En los pasatiempos del Señor Chaitanya, Krishna se manifiesta en 5 aspectos diferentes conocidos como Panchatattva, a quienes Srila Krishnadasa Kaviraj ofrece sus reverencias en el 14º verso del Chaitanya Charitamrita. Krishna y sus asociados aparecen como devotos del Señor Supremo en la forma de Sri Krishna Chaitanya, Sri Nityananda Prabhu, Sri Advaitacharya, Sri Gadadhara Prabhu y Srivasa Prabhu. En todos los casos, Chaitanya Mahaprabhu es la fuente de energía para todos sus devotos. Puesto que este es el caso, si nos refugiamos en Chaitanya Mahaprabhu para la ejecución exitosa del proceso de conciencia de Krishna, con seguridad progresaremos. En una canción devocional, Narottama Dasa Thakura canta: Mi querido Señor Chaitanya, por favor ten misericordia de mí. No hay nadie que sea tan misericordioso como tú. Mi súplica es sumamente urgente porque tu misión es liberar a todas las almas caídas y nadie más caído que yo, por lo tanto te pido prioridad. En el verso 15, Krishnadasa Kaviraj Goswami comienza ofreciendo sus reverencias directamente al propio Krishna. Krishnadasa Kaviraj era un habitante de Vrindavana y un gran devoto. Había estado viviendo con su familia en Katwa, un pequeño pueblo del distrito de Burwan en Bengala. Él adoraba a Radha Krishna con su familia y una vez cuando hubo un malentendido entre los miembros de su familia acerca del servicio devocional, Nityananda Prabhu le aconsejó en un sueño que abandonara su hogar y fuera a Vrindavana. Aunque era muy viejo, esa misma noche partió y se fue a vivir a Vrindavana.
Mientras estuvo allí, conoció a algunos de los Goswami, los principales discípulos del señor Chaitanya Mahaprabhu. Los devotos de Vrindavana le pidieron que escribiera el Chaitanya Charitamrita. Aunque comenzó esta obra a una edad muy avanzada, por la gracia del señor Chaitanya la terminó. Hoy en día sigue siendo el libro más autorizado sobre la filosofía y la vida de Chaitanya Mahaprabhu. Cuando Krishnadasa Kaviraj Goswami vivía en Vrindavana no había muchos templos. En esa época los 3 templos principales eran los de Madana Mohana, Govindachi y Gopinata. Como residente de Vrindavana, Krishnadasa Kaviraj ofrece sus respetos a las deidades de esos templos y solicita el favor de Dios. Mi progreso en la vida espiritual es muy lento, por eso te pido ayuda. En el 15º verso del Chaitanya Charitamrita, Krishnadasa ofrece sus reverencias a la Madana Mohana Vigraha, la deidad que puede ayudarnos a progresar en el proceso de conciencia de Krishna. En la práctica de la conciencia de Krishna, nuestra primera tarea es conocer a Krishna en nuestra relación con Él. Conocer a Krishna es conocernos a nosotros mismos, y conocernos a nosotros mismos es conocer nuestra relación con Krishna. Puesto que esta relación se puede aprender mediante la adoración del Madana Mohana Vigraha, Krishnadasa Kaviraj Goswami establece primero su relación con él. Cuando esto queda establecido, en el verso 16, Krishnadasa ofrece sus reverencias a la deidad funcional Govinda. La deidad de Govinda se llama deidad funcional porque nos muestra cómo servir a Radha y a Krishna. La deidad de Madana Mohana simplemente establece que yo soy tu sirviente eterno. Sin embargo, con Govinda hay una relación, una aceptación verdadera del servicio. Govinda reside eternamente en Vrindavana. En el mundo espiritual de Vrindavana, los edificios están hechos de piedras de toque, las vacas son conocidas como vacas Surabi, dadoras de abundante leche, y los árboles son conocidos como árboles que conceden los deseos porque dan todo lo que uno desea. En Vrindavana, Krishna pastorea las vacas Surabi y es adorado por cientos y miles de gopis, pastorcillas de vacas que son todas diosas de la fortuna. Cuando Krishna desciende al mundo material, este mismo Vrindavana desciende con él, tal como un séquito acompaña a un personaje importante. Debido a que cuando Krishna viene, su tierra también viene, se considera que Vrindavana existe más allá del mundo material. Por lo tanto, los devotos se refugian en Vrindavana en la India porque se considera que es una réplica de la Vrindavana original. Aunque uno se queje de que allí no existen kalpavriksha, árboles que conceden los deseos, cuando los Goswamis estaban allí, los kalpavriksha estaban presentes. No se trata de que uno simplemente pueda ir a un árbol y hacer exigencias. Primero hay que volverse devoto. Los Goswamis vivirían bajo un árbol solo una noche y los árboles satisfarían todos sus deseos. Pero el hombre común, todo esto puede parecer muy maravilloso, pero a medida que uno progresa en el servicio devocional, todo esto se puede comprender. En realidad, las personas que han dejado de tratar de obtener placer del disfrute material experimentan Vrindavana tal como es. ¿Cuándo se limpiará mi mente de todo anhelo de disfrute material para poder ver Vrindavana?, pregunta un gran devoto. Cuanto más consciente de Krishna nos volvemos y más avanzados, más se revela todo como espiritual. Así pues, Krishnadasa Kaviraj Goswami consideraba que Vrindavana en la India era tan buena como Vrindavana en el cielo espiritual. Y en el verso 16 del Chaitanya Charitamrita describe a Radharani y Krishna sentados bajo un árbol que concede los deseos en Vrindavana, en un trono decorado con valiosas joyas. Allí las queridas amigas Gopi de Krishna sirven a Radha y a Krishna cantando, bailando, ofreciendo nueces de betel y refrescos, y decorando sus señorías con flores. Incluso hoy en día en la India la gente decora tronos que se balancean y recrean esta escena durante el mes de julio y agosto. Generalmente en esa época la gente va a Vrindavana para ofrecer sus respetos a las deidades de allí. Finalmente, Krishnadasa Kaviraj Goswami ofrece sus bendiciones a sus lectores en nombre de la deidad Gopinata, quien es Krishna como amo y propietario de las gopis. Cuando Krishna tocaba su flauta, todas las gopis o pastorcillas de vacas se sentían atraídas por el sonido y dejaban sus tareas domésticas, y cuando llegaban a él danzaba con ellas. Todas estas actividades se describen en el 10º canto del Srimad Bhagavatam. Estas gopis eran amigas de la infancia de Krishna, y muchas estaban casadas, pues en la India las muchachas suelen casarse a los 12 años. Sin embargo, los muchachos no se casan antes de los 18, de modo que Krishna, que tenía 15 o 16 años en ese momento, no estaba casado. No obstante, él llamó a estas muchachas desde sus hogares y las invitó a bailar con él.
Esa danza se llama la danza Rasa Lila y es el más elevado de todos los pasatiempos de Vrindavana. Por eso a Krishna se le llama Gopinata, porque él es el amado amo de las gopis. Krishna Dasa Kaviraj Goswami pide las bendiciones del señor Gopinata. Que ese Gopinata, el amo de las gopis, Krishna te bendiga. Que Gopinata te bendiga. El autor del Chaitanya Charitamrita ruega que, tal como Krishna trajo a las gopis con el dulce sonido de su flauta, también atraiga a la mente del lector con esa vibración trascendental. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.